Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Muy bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, en un episodio más para poder conectar contigo, aprender juntos y entregar herramientas pragmáticas de liderazgo, comunicación y desarrollo personal y profesional. Estamos grabando este episodio de forma live vía YouTube, LinkedIn y Facebook. Y por lo tanto, la gente que esté conectada en este momento durante la conversación, vamos a poder incorporar sus comentarios y preguntas si nos las dejan por mensaje escrito. En el episodio de hoy tengo a un invitado que para mí representa un momento importante en mi crecimiento como persona y profesional. Vamos a estar conversando con Óscar Anzorena, autor de varios libros y también facilitador de programas de certificación en coaching, y también ha trabajado muchos años como consultor en empresas. Y para mí es un honor y un placer poder tener a Óscar Anzorena con nosotros hoy en este episodio. Antes de darle la pasada a Óscar, que está esperando ahí tras bambalinas o detrás del escenario, quería invitarlos a suscribirse o inscribirse en mi canal de YouTube. Y por lo tanto, si es que van a buscarme en YouTube por mi nombre, Gabriel Furman, van a poder encontrar mi canal de YouTube con más de 65, 70 episodios ya de este podcast, donde he tenido la oportunidad de entrevistar a invitados que aportan desde su mirada en temas de liderazgo, innovación y crecimiento personal. Además de eso, mucha gente me ha preguntado: Gabriel, sé que escribiste tu nuevo libro, y efectivamente, acá está. Este es mi primer libro que he escrito, y finalmente, después de varios meses de trabajo, finalmente mi primer libro, que se llama Créete el Cuento, ya está disponible. Y Créete el Cuento es un libro que con mucho cariño he trabajado, y es básicamente lo que propone el libro: es un método de 3 pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. De alguna forma representa una sistematización de mis propios procesos de crecimiento. Y en este libro, en un método de 3 pasos, visión, acción y calibración, quiero compartir contigo en este libro, entonces, esa metodología que quizás puede ayudarte a ser más efectivo en tu vida profesional y personal. Si quieren saber más del libro o quieren adquirirlo, pueden ir a mi sitio web que les estoy mostrando aquí, gabrielfurman.cl, y ahí podrán acceder a toda la información de este libro, Créete el Cuento, que es un proyecto importante que pude concluir hace muy poco. Bueno, sin más, quiero darte la bienvenida, Óscar, a este espacio de conversación, y gracias por estar aquí. Hola Gabriel, un gusto. Gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Y bueno, para la gente que más o menos me conoce, le he comentado siempre desde un principio, desde que empecé a conocer tus libros, el arte de comunicarnos, coaching ontológico profesional, maestría personal, y tantas otras. Los libros que he leído de ti han tenido un impacto muy importante en mí, y quería comenzar esta conversación agradeciéndote por compartir tu sabiduría y experiencia en esos libros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Yo quería continuar esta conversación. Para aquellas personas que no te conocen, no conocen tu historia profesional, ¿cómo te gustaría presentarte? A ver, qué momento. A mí siempre me gusta empezar por lo personal. Soy un buscador, soy un caminador de la vida. Soy alguien que tiene una pareja que ama profundamente. Soy alguien que tuve la dicha de tener 3 hijos, son lo mejor que me regaló la vida. 4 nietos divinos, hermosos. Y a nivel profesional, bueno, he ido haciendo un camino que empezó, digamos, soy licenciado en comunicación. Ese fue mi pecado original y de ahí he ido trabajando en comunicación, primero en organizaciones, en instituciones, hasta que empecé a trabajar más en la comunicación de las personas, en el uno a uno. Y me formé en programación neurolingüística. Cuando estaba terminando mi máster en PNL, escuché por primera vez la palabra coaching, allá en el año 2000, creo que fue eso. Y bueno, y ahí, como estaba, digamos, queriendo inclusive darle una vuelta a todo lo que yo hacía personalmente en el ámbito de las empresas, como consultor, etcétera, etcétera, descubrí el coaching, me formé y yo cuento en uno de mis libros que, por supuesto, toda la teoría, sobre todo el coaching ontológico, me dio a mí toda una profundidad filosófica, ética, una mirada que yo estaba buscando para todo lo que yo hacía. Y cuando empecé a hacer mis primeras prácticas como coach, tuve la intuición, la sensación que había llegado a casa, que era eso lo que yo estaba buscando y que a eso me quería dedicar el resto de mi vida. Y efectivamente, a partir de eso, digamos, focalicé todo lo que hacía, específicamente en todo lo que es el desarrollo personal y organizacional, ¿no? Es decir, desarrollo de personas, de equipos, de organizaciones, donde el coaching tiene una relevancia muy importante, ¿no? En ese trayecto, digamos, armé una escuela, se llama Escuela de Liderazgo y Coaching, y donde damos una formación, una carrera de coaching personal y organizacional. Tiene 2 años y ya hace 11 años que estamos dándola, muy, muy contentos con los resultados, ¿no? Así que, bueno, como breve síntesis de presentación te diría eso. Gracias por compartir de forma breve esa historia que obviamente es mucho más larga. Aprecio ese entusiasmo también. Y antes de pasar a conversar sobre el tema de las competencias conversacionales, en este viaje de aprendizaje, ¿algún libro en especial que te haya marcado? ¿Cuál ha sido? No sé, muchísimos. Me viene 2 libros a la cabeza. Uno que se llama La sabiduría recobrada. Es de una filósofa, se llama Mónica Caballé, que es una española. Yo lo leí por primera vez creo que en el año 2006 y bueno, de alguna manera ella desde la filosofía una mirada, lo que se llama las tradiciones espirituales, ¿no? Es decir, que de alguna manera tuvieron gran vigencia hace 2500 años, tanto en Oriente y en Occidente, y de ahí han tenido un devenir diferente, ¿no? Pero bueno, no te voy a explicar todo el libro, pero es un libro que a mí me marcó. Y otro libro totalmente diferente es El alquimista, ¿no? De Pablo Coelho, que es un librito muy, muy cortito, muy sencillo, es un cuento, pero cuenta algo
que cuando yo lo leí en ese momento, digamos que era un momento de mucho cambio en mi vida, me hizo mucho sentido. Después entendí el porqué, porque él cuenta de una manera muy, muy linda, muy grata, muy sencilla, algo que está en muchas narraciones de la historia de la humanidad, que se ha llamado el viaje del héroe, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, ese relato tiene ese trasfondo, ¿no? Que es el llamado que muchas veces sentimos en la vida a buscar qué más hay en nuestra vida, a buscar un propósito. De ahí salimos a un camino y bueno, ese viaje que hacemos, que nos va cambiando, nos va transformando y nos va deviniendo en aquello que somos, o que ya somos pero todavía no estamos siendo, ¿no? Así que me vienen a la mente esos dos libros, muy diferentes entre ellos, ¿no? Gracias por eso, porque los voy a agregar entonces a mi lista de los pendientes. Sí. Bueno. A Mónica Caballé he leído algunas cosas de ella, pero nunca he leído el libro, así que ahora si lo dices tú, me vuelve a entusiasmar entonces. Quería entrar directamente al tema de las 5 competencias conversacionales que mencionas en Maestría Personal, en ese libro tuyo, y en otros por ahí también, si no me equivoco, en el arte de comunicarnos, creo que también. Y quería, quizás antes de entrar en estas 5 competencias conversacionales, quería preguntarte, ya que estamos en un contexto de liderazgo también y cómo influir a otros, ¿por qué crees tú que la comunicación es relevante al momento de liderar? Bien. Es una pregunta fundamental. A ver, déjame que te la resignifique para ampliarlo un poquito más. Cuento, por ejemplo, cuando nosotros, este tema de las competencias conversacionales, es algo que nosotros enseñamos a toda la gente que se forma como coach y también lo enseñamos mucho en las empresas, en los programas de liderazgo, ¿no? Por supuesto que es un componente fundamental. Y una de las cosas que, como una práctica, como un ejercicio, como una dinámica que nosotros hacemos para disparar este tema, para poner en contexto qué implica este tema de las conversaciones, le pedimos a los cursantes, en una empresa, en los cursantes de la carrera, decir que nombren una acción que realizan en su actividad cotidiana. Una acción por la cual se ganan la vida, una acción por la cual les pagan el sueldo a fin de mes o lo que sea que hagan profesionalmente. Entonces hacemos un listado, un largo listado que puede ser de coordinar, planificar, vender, cobrar, negociar, atender al público, lo que sea. Largo listado, yo esto lo he hecho decenas de veces. Inexorablemente, cuando se terminan todo ese listado de 20, 30 acciones, siempre como un verbo, ¿no? Digo, bueno, analicemos esto. Estas son las acciones que ustedes dicen por las cuales cotidianamente trabajan. Y cuando la gente empieza a analizar esas acciones, empezamos a ver que todas ellas tienen un profundo componente conversacional. Es decir, accionamos y realizamos las cosas a través de nuestras conversaciones. Y esto, que es algo muy natural, generalmente es difícil ponerle luz, si está como en un trasfondo, ¿no? Es como ese cuento que de un pez que le pregunta al otro cómo está el agua, dice, ¿qué agua? Es decir, cuando uno está como naturalizado, es decir, es difícil distinguir, ¿no? Y nosotros vivimos en mundos conversacionales, en mundos narrativos, en los cuentos que nos contamos para hacer alusión a tu libro, ¿no? Es decir, estamos permanentemente contándonos historias, narrativas, cuentos, de ese mundo vivimos. Y muchas veces no percibimos la importancia que tienen las conversaciones en nuestra vida. Y hay una frase que seguramente la habrás escuchado, es decir, uno dice, bueno, que se dice mucho en los ámbitos laborales, bueno, déjense
de conversar y vamos a trabajar. Basta de hablar y vamos a ponernos manos a la obra. ¿Por qué? Porque hay una idea, un paradigma que viene digamos, del siglo pasado, de cómo se hacía empresa, la industria, ¿no? El preponderante del trabajo manual, donde la gente trabajaba con sus manos. Por lo tanto, si se ponía a conversar, que se distraía, ¿no? Pero en el mundo actual y el mundo que viene, es decir, no solamente, no es que además de trabajar conversamos, sino que trabajamos a través de nuestras conversaciones. Nadie puede decir, y cuanto más, tal vez más responsabilidad la gente tiene, más tiempo se pasa conversando con otro. Porque poner que cuando uno empieza, recién se recibe, no sé, si es arquitecto, está haciendo planos, si, no sé, si es abogado, hace tribunal. Pero cuando uno empieza a tener gente a cargo y tiene, por ejemplo, tareas o roles de liderazgo, y ahí tomo la pregunta que vos me estás diciendo, cada vez se pasa más tiempo conversando con otros, con su equipo, con sus colegas, con sus clientes, con sus proveedores, con sus jefes. Es decir, la mayor cantidad de cosas que hacemos las hacemos conversando con otros. Nadie, es decir, es que se habla de dos tipos de competencias, las competencias técnicas y las competencias genéricas o competencias blandas o habilidades sociales, hay distintas maneras de nombrar. La competencia técnica es lo que uno se formó, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto, un plomero, un albañil, lo que sea. La parte técnica que uno sabe. La competencia genérica es todo lo demás, es decir, todo lo vincular, ¿no? Cuando uno se relaciona con otro. Vos pensás que estas competencias genéricas, que dentro de ellas podemos poner el liderazgo, ¿no? Conducir un equipo, trabajar en equipo, negociar, resolver conflictos, coordinar acciones. Todas esas competencias genéricas tienen a su vez una competencia básica, las cruza transversalmente, son las conversaciones. Nadie puede liderar si no conversa con otro, nadie puede negociar si no está conversando, es decir, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos a través de nuestras conversaciones. Es decir, este tal vez sería el primer punto, es decir, para ponerle luz, es decir, para decir qué importancia tiene de esto que estamos conversando. Está buenísimo. Sí. Y quería también aprovechar que la gente que nos está escuchando, hacerle a la gente que nos está escuchando la siguiente pregunta, a ver si pueden compartir sus respuestas también en los comentarios. Y la pregunta que les quiero dejar es, ¿cuáles son las características de una conversación efectiva? Para la gente que nos está escuchando, lo que se les venga a la mente, no hay respuestas buenas o malas, lo que les vaya surgiendo, y ahí lo vamos comparando también con lo que vamos conversando con Óscar. ¿Cuáles son las características de una conversación efectiva y movilizadora? Espero entonces atentos a sus comentarios por escrito, pueden ir compartiendo. Ok, desde tu perspectiva entonces, Óscar, ¿cuáles son esas competencias conversacionales que has ido identificando en el camino? Bien, una vez que le ponemos foco a esto y decimos, bueno, conversar en forma efectiva, no solamente en lo laboral, porque yo todos los ejemplos que estoy trayendo en lo laboral. Ahora, pensemos en lo personal. ¿Qué importancia tiene la conversación que tienes vos con tu mujer? Las conversaciones que tenés con tus hijos. ¿Vos no recordás alguna conversación que tu viejo te dijo, che, a ver, vení, vamos a conversar? Y nos marcó de por vida, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, si nosotros decimos, bueno, entonces, si hago tantas cosas conversando con otro, la pregunta es, ¿qué efectivo soy en este arte de conversar? ¿Bien? Entonces, pero una vez que desplegamos eso, decimos, bueno, ¿qué acciones hacemos? Si yo te preguntara, yo te voy a devolver la pregunta. Yo te pregunto, ¿qué acciones haces vos? Reflexiona cuando estás conversando con otro. O ahora estamos conversando, ¿qué acciones estamos haciendo vos y yo? Bueno, gracias por hacerme la pregunta. Y me encanta que esté pasando esto porque he tenido coaches anteriormente en mi programa y cada vez que yo les hago una pregunta, me contestan con otra. Y eso me gusta porque lo hace también más interactivo, me encanta. Esa es la idea también de sazonar el liderazgo, que es un poco el foco de este podcast.
Yo creo que lo que yo hago, por ejemplo, es observar. Trato de ver lo que tengo disponible de tu espacio físico, de lo que me permite acá la tecnología. Sonrío, muevo mi cuerpo, escucho y también intento ser claro al momento de pronunciar las palabras que salen de mi boca. Bien, bien. Entonces, pensemos en las acciones. Primero, hablamos. Tanto vos como yo estamos hablando. Esa acción de hablar inclusive se puede, es decir, distinguir en dos. Por esto que vos decías. Una cosa es cuando uno pregunta, ¿no? Indagar en hacer preguntas, y otra cosa es cuando estoy exponiendo. Es decir, son dos acciones diferentes. Estamos hablando. Estamos escuchando, vos y yo nos estamos escuchando. También nos estamos observando, como bien vos decís. Y este observar, ¿qué observamos cuando observamos? Observamos lo que llamamos el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Y ese lenguaje no verbal también adjudica un sentido a aquello que estamos escuchando. ¿Está bien? Entonces, en todas estas acciones, y además, ¿qué estamos haciendo? Estamos intercambiando. Es decir, entre vos y yo se genera una dinámica relacional. Es decir, un ida y vuelta, un intercambio, un hablar, un escuchar, un hablar, donde lo que yo te digo provoca algo, que vos me decís algo, ¿no? Hay una ida y vuelta. A eso le llamamos una dinámica relacional, en la cual vamos intercambiando no solamente ideas, conceptos, sino también emociones y energía. Todos tenemos esta experiencia de entrar en una idea, una conversación y salir con otra. Entrar con una emoción y salir con otra. Entré enojado y salí contento. Entré motivado y salí deprimido. Yo qué sé, es decir, ¿por qué? Porque las conversaciones, la idea de conversar es eso, convertirnos. Es decir, eso es estar abierto a la conversación, es estar abierto también que el otro me cambie. Oh, eso está muy profundo. Me resonó algo acá en el cuerpo justo cuando dijiste eso. ¿Qué tiene que ver esto como que conversar es también estar abierto a que mi interlocutor me cambie? ¿Qué significa eso? Mira, te voy a poner un ejemplo a ver si te suena esto. Yo le digo al otro que, Gabriel, no sé, estamos en un ámbito laboral o la pareja o lo que sea, quiero conversar contigo. Pues sí, bueno, está bien. Bueno, yo ya tengo en la cabeza todo lo que te quiero decir. Que puede ser un reclamo, que puede ser un feedback, que puede ser un pedido. Te lo digo. Entonces, todo esto que yo te digo, algo te produce, y entonces vos reaccionás o querés explicar o querés... No, mirá. Entonces, porque cuando yo digo quiero conversar con vos, en realidad, esto muchas veces nos pasa, estoy solo pensando en lo que quiero decirte. No estoy pensando que al decirte también te va a provocar cosas a vos emocionales, van a venir ideas, me vas a hacer preguntas, vas a estar de acuerdo, no vas a estar de acuerdo. Entonces, si yo quiero conversar, tengo que estar abierto no solamente a lo que quiero expresarte, decirte, del hablar, sino también tengo que estar abierto a escuchar lo que a vos te pasa con eso. ¿Bien? Es decir, y esto es muy clave en el liderazgo, porque una de las grandes herramientas del liderazgo es dar feedback. Dar feedback a la gente, no sé, de mi equipo o a mis colegas, aún a mi jefe le puedo dar feedback. Cuando uno da feedback, es decir, lo que está haciendo es entregando un juicio, una opinión, una idea de lo que está pasando o de la conducta del otro, o de su desempeño, o del logro de los objetivos. Ahora, muy pocas veces incorporamos en la idea de dar feedback la idea de escuchar qué pasa al otro con ese feedback que recibe. Esto es fundamental, porque si yo no estoy abierto a la escucha, en realidad te estoy dando mi opinión y estoy obturando ida y vuelta de la conversación. Está buenísimo. O sea, entonces, que el otro me cambie significa no solamente yo, entonces, expresar, o ¿cómo lo llamas tú? Está indagar y... A ver, te diría más sencillo. Es inclusive previo a la competencia, es una actitud.
Es una actitud de estar abierto no solamente a lo que yo quiero decir, sino a lo que a vos te pasa con aquello que yo te digo. Escuchar. Genial. Está buenísimo. Escuchar tus ideas, escuchar tus conceptos, escuchar tu emoción, escuchar qué te pasa y ahí intercambiando. Generar esa dinámica relacional donde vamos construyendo algo diferente a aquello que yo tengo en la cabeza cuando te digo quiero conversar contigo. Y fíjate lo interesante, Oscar, que acaba de ocurrir acá de forma empírica. Si te fijas, hace un par de minutos yo lancé una pregunta al público, ¿sí? Es decir, indagué. Hice la pregunta, ¿cuál crees tú que son las características de una conversación efectiva? Y fíjate que esa sola pregunta abrió a que varias personas empezaran a compartir sus ideas en relación a lo que ellos piensan de una conversación efectiva. Por ejemplo, te voy leyendo lo que va surgiendo acá. Oscar Jesús Pérez dice, empatía y persuasiva. Rosana Maturana dice, transparencia, honestidad y sentido. Dice Fernando Valdés, conexión con el interés. Ana Brown dice, principalmente una escucha activa para descifrar muy bien los mutuos contenidos. Pedro Lienan dice, empatía, saber escuchar. Y María de los Ángeles Carballo dice, para mí la escucha sin juicios y el interés por el otro son esenciales. Sí. Bueno, si tú analizas esas respuestas... Estas cinco competencias conversacionales para ordenar un poco el modelo, ¿cuáles son? Sí. A ver, lo que yo te decía, que dentro de esas respuestas hay acciones y hay actitudes, y eso me parece interesante y ahora lo vamos a ver. La competencia tiene que ver específicamente con esto que yo te decía, qué cosas hacemos, y en función de ver qué cosas hacemos en esta competencia conversacional, la abrimos a su vez en 5 competencias, tiene que ver con cada una de estas acciones. Entonces, estas 5 competencias es hablar con poder, que tiene que ver con el hablar, escuchar en profundidad, indagar con maestría, entrar en sintonía y conversar en forma constructiva. Si querés, la vamos analizando cada una de estas 5 competencias. No sé si te parece bien o vamos por otro lado. Sí, me parece que hagamos eso y ahí vamos viendo cómo vamos interactuando también con la gente. Pero me gusta ir en ese orden. Creo que por lo menos a mí esa como estructura del modelo me permite también comprenderlo mejor. Bien. Empezamos con la primera, que es el hablar. Yo digo el hablar con poder implica como varias cosas. Una, primero poner el hablar en el actuar. ¿Bien? Si no es que estoy hablando y delirando, sino que estoy accionando. Es decir, si yo, esto que decíamos, todas las cosas que hacemos a través de nuestras conversaciones. Entonces, cuando yo pongo el hablar en el dominio del accionar, lo que me pregunto es qué acciones hago a través del lenguaje. Y ahí tomo, digamos, toda una teoría, digamos, que viene de una serie de autores, tal vez los más conocidos son Echeverría, Flores, que son de tu país, pero también, bueno, Maturana, Searle, Austin, digamos, una deriva de gente que advirtió esto, de las cosas que nosotros, las acciones que hacemos en el lenguaje, le ha llamado actos lingüísticos. Y eso nos abre un mundo que es, podemos empezar a diferenciar estas acciones. Básicamente son 6 actos lingüísticos. Los primeros 3 son actos que yo puedo hacer en soledad, que es afirmaciones, es distinguir un mundo que está ahí antes que yo lo nombre. Son hechos, objetos, acciones, juicios, que los juicios son las opiniones, el punto de vista que yo tengo acerca de eso que está sucediendo o que me está sucediendo en el devenir de mi vida. Declaraciones, es cuando yo tomo una posición o declaro algo que voy a hacer o que voy a emprender, me comprometo con un accionar del futuro. Y después otros 3 actos lingüísticos que tienen la característica siempre hago con el otro. Es decir, que es un pedido, un ofrecimiento o establecer un compromiso. ¿Bien? Sí.
El hablar con poder, diría, que tiene que ver básicamente con esto de tener claro qué acciones hacemos y ser consecuente con esto, con el manejo de estos actos lingüísticos. Porque cada uno de estos actos lingüísticos viene un compromiso. Si yo doy una afirmación, digo, está lloviendo, bueno, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Es real o es falso? Es decir, yo digo, este piso es de madera, bueno, no es una opinión, es algo verificable. Por lo tanto, el compromiso tiene que ver con la verdad, con la veracidad, con poder aportar pruebas acerca de lo que yo estoy afirmando. El juicio es totalmente distinto, el juicio es mi opinión, mi punto de vista, mi observación. Por lo tanto, nunca es verdad o mentira. Es una opinión. Todas las opiniones son discrepables. Ahora, ¿cuál es el compromiso que deviene? Primero es, me hago cargo. No es, porque generalmente emitimos nuestro juicio como si fuese una descripción de la realidad y ahí Claro. viene el problema. ¿Bien? Pues yo puedo decir que esta charla es aburrida. Y vos decís, ¿cómo? Ahora, si yo digo, a mí me está aburriendo, es distinto, porque bueno, es mi opinión. O yo digo, esa camisa que tenés es horrible. Eso te impacta emocionalmente. Ahora, si yo digo, a mí no me gusta, bueno, me hago cargo de mi juicio. Y yo creo que dentro de esa primera competencia, que es hablar con poder, que podríamos hablar muchísimo de los actos del habla y todo eso, pero para simplificarlo y luego seguir avanzando, creo que un punto que yo estoy como reforzando al escucharte y que me parece muy relevante, que es que cuando yo emito un juicio, es importante decirlo en primera persona, como tú dijiste. Entonces, en vez de decir, tu camisa es fea, puedo decir, desde mi perspectiva, esa camisa no me agrada, por ejemplo. Entonces, lo interesante de emitir el juicio desde esa forma, diciéndolo en primera persona, creo que demuestra más respeto y también abre la posibilidad de que existan otras miradas respecto a la camisa de Oscar, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque tengo una idea de ¿cuál es el trasfondo de eso? Si yo creo que mi observación describe la realidad, por lo tanto, si yo digo, esto es feo, en realidad lo que estoy diciendo a mí no me gusta. Claro, claro. ¿Está bien? Entonces, yo creo que uno nunca puede describir la realidad. Lo que puede describir es mi forma de observar la realidad. O cuando digo esto es difícil, lo que estoy diciendo me va a costar trabajo. O cuando digo este tipo es un tonto, lo que estoy diciendo a mí me cae mal. ¿Entiendes? Es decir, lo emitimos como si fuese una descripción de la realidad. Y ahí viene varias cosas. Primero, viene un tema emocional en la conversación. Siempre digo, suponete que vos me invitás a tu casa a cenar y elaborás el plato más rico que te guste a vos, que, no sé, de un pescado. Y yo llego y vos estuviste 5 horas, no sé, en la cocina y me lo servís. Yo miro el plato y digo, es horrible esto. Es decir, vos me querés matar, ¿se entiende? Es decir, ahora si yo te digo, mirá, a mí el pescado me cae mal, la verdad que no me gusta, disculpame. Bueno, te vas a frustrar porque querías ofrecerme lo mejor, pero no te vas a sentir agredido. ¿Bien? Claro. Entonces, esto pasa cotidianamente, cuando uno lleva el trabajo, no sé, cate el informe que dice, no, esto es una porquería. Es decir, automáticamente uno se siente agredido, se siente mal. Ahora, si yo digo, mirá, me parece que no cumple los estándares que habíamos establecido, fíjate acá, fíjate allá, no solamente le estoy dando mi punto de vista, sino que además lo estoy orientando hacia dónde ir. Y esto tiene muchísimo que ver con el liderazgo. Sí, sí. ¿Se entiende? Es decir, me estoy haciendo cargo de mi punto de vista y de los estándares que yo quiero transmitir a mi gente. Eso está muy importante y creo que para mí es esencial volver a escucharlo porque, y para la gente que nos está escuchando, que lidera gente en empresas. Entonces, aquí yo creo que el consejo práctico para probar es la próxima vez que vayas a emitir un juicio o una evaluación, es importante hacerlo en primera persona y también decir cuáles son los criterios que estás usando para evaluar si, por ejemplo, el reporte está bien o mal hecho, según qué criterios, cuáles son los requisitos para que ese reporte, o sea, cual sea la tarea, sea considerada por ti como efectiva o bien hecha.
Ok, Bueno, buenísimo. Si seguimos adelante para así alcanzar, hacer las 5. déjame que subraye esto que estás diciendo vos, porque si yo digo es horrible o está mal hecho, sería que estuviera describiendo algo. Y si estoy describiendo algo, es objetivo, no hace falta que lo fundamente. Ahora, si yo digo, a mí no me agrada, a mí no me satisface, automáticamente me comprometo yo a dar fundamento, a darle fundamento a ese juicio. ¿No? Esto de decir vos un criterio, decir, bueno, ¿por qué me puede decir el otro? Bueno, y ahí entonces, ahí tengo yo que fundamentar ese juicio. Ya, está genial. Entonces seguimos. Vamos por la segunda competencia. No sé cómo andamos con el tiempo, vos me vas Sí, guiando. por eso justamente quería ir guiando, porque Sí, nos sí, quedan sí. aproximadamente unos 20 minutos, entonces para poder cubrir Bueno, las 5. Sí. perfecto. Vos me decís cuando me extiendo mucho, me cortás. Ok. Vamos por la segunda competencia conversacional, que es escuchar en profundidad. Si vos te fijás, yo siempre le digo, hagan una prueba. Entren en internet y pongan curso de comunicación. Y van a ver que salen miles de cursos de comunicación. Después entren y busquen a ver qué hay dentro de ese curso de comunicación. Van a ver que más del 90% de esos cursos de comunicación hacen poco, exclusivamente en el hablar. Hablar en público, hablar en forma efectiva, la oratoria. El 90% parece decir que la comunicación solo importa lo que yo digo. ¿Por qué? Porque hay una idea que la comunicación, el que está activo es el que habla y el que está pasivo es el que escucha. Eso es una gran falsedad, diría yo, porque en este momento vos y hay otra gente que está escuchando, está activamente dándole sentido a aquello que está escuchando. ¿Bien? A ver, dijo, cómo lo dijo, estoy de acuerdo, lo relaciona con otros conocimientos, con otros criterios, esa palabra que dijo yo en realidad la entiendo diferente, es decir, todos nosotros al escuchar le damos sentido, le asignamos un significado a aquello, y eso es una acción muy importante. Entonces, cuando hablamos de escuchar en profundidad, estamos hablando de poner la escucha en el dominio de la acción. ¿Bien? Ese es el primer punto. Y cuando decimos, bueno, ¿qué acciones hacemos en esto de cuando estamos escuchando? Primero, estamos interpretando qué quiso decir. A ver, ¿qué me está diciendo? A ver si entiendo lo que yo estoy diciendo. Si lo que el otro dijo coincide con lo que yo interpreto. Pero inclusive es más complejo eso, porque también estoy diciendo, a ver, ¿y para qué dijo lo que dijo? ¿Qué inquietud hay detrás de eso? ¿Por qué me hizo esa pregunta? ¿Bien? Pero también, muchas veces en la conversación, me hago otra pregunta. ¿Y qué consecuencias tiene para mí esto que me dijo? Esto que vino alguien, a un compañero de la empresa y me dijo, me escuché que van a hacer una reestructuración en la empresa. ¿Desde dónde yo la escucho? Es decir, ¿qué consecuencias tiene para mí eso? Si yo creo que por ahí la empresa se reestructura porque está creciendo, porque está vendiendo mucho, porque tiene otras áreas de negocio, entonces yo estoy escuchando nuevas posibilidades, estoy escuchando un futuro que para mí puede ser promisorio. Ahora, si yo tengo el juicio que esta empresa, esta reestructuración la está haciendo porque viene mal, porque está perdiendo mercado, porque cayeron las ventas, y es muy probable que surja en mí, che, y a ver si pierdo el trabajo, a ver si me echan, ¿no? Todo eso me genera conversaciones y también me dispara emociones. ¿Bien? Nada más que este comentario de la reestructuración. Todo eso está en mi escucha, nadie lo dijo, pero está en mi escucha. Y también escucho emociones y escucho intenciones. Y vos a una señorita le decís, ¿querés tomar un café? Le digo, ¿querés tomar un café? Por ahí escuchan cosas distintas. Y yo dije lo mismo, ¿no? No, yo dije lo mismo. Sin embargo, uno escucha intenciones, escucha emociones, escucha sensaciones. Todo eso está en nuestra escucha. Porque también está esto que vos decís, la observación de lo gestual, de lo no verbal, lo paralingüístico, el tono, el volumen.
Entonces, escuchar en profundidad implica hacernos cargo de toda esa diversidad de cosas que hay en la escucha. ¿Cómo crees tú, Oscar, que yo puedo asegurarme que estoy escuchando bien? Bueno, hay algunas herramientas para poder chequear mi escucha. Porque si yo me hago cargo que siempre puede haber una brecha crítica entre lo que vos querés transmitir y lo que yo estoy escuchando, entonces yo puedo chequear. A ver, entonces puede haber preguntas, puede haber un parafraseo, hay toda una serie de herramientas que nosotros enseñamos para ir chequeando la escucha. Vos fíjate qué importante que es eso, la actividad del coaching. Cuando uno es coach, la herramienta más importante es la escucha. Entonces yo tengo que ir chequeando mi escucha, a ver si te entendí bien. A ver, esto que vos decís quiere decir tal cosa, esto que me decís puedo inferir tal otra, fue el parafraseo, la pregunta, hay una serie de herramientas para ir chequeando mi escucha. Y ahí creo que es un punto tan interesante lo que estás comentando, porque si es que escuchar implica asignar sentido e interpretar, claro, desde mi parte como receptor, por ejemplo, de un mensaje que tú me estás emitiendo, ¿cómo puedo yo escuchar sin interpretar? Es decir, realmente escucharte a ti y no a mí. No, bueno, si vos me decís cómo puedo hacer para escuchar sin interpretar, yo creo que es imposible. Ajá. Entonces, es un punto muy interesante, porque si es que escuchar implica interpretar, entonces cada vez que yo te escucho, Oscar, en realidad, y corrígeme si me equivoco, aquí estoy poniendo una hipótesis en la mesa, si es que escuchar implica interpretar, entonces cada vez que yo te escucho a ti, en realidad lo que estoy haciendo es escuchar mis propias interpretaciones de lo que tú estás diciendo. A ver, es bueno hacer una distinción entre el oír y el escuchar, porque el oír es el aspecto biológico. Es decir, en este momento hay 20, 30 o 100 personas oyéndonos, todos oyen lo mismo. Sin embargo, escuchan cosas diferentes. Es muy probable que cada uno, claro, uno diga, sí, tiene razón, no estoy de acuerdo, sí, pero tal cosa. Es decir, se está dándole un sentido de acuerdo a sus propias interpretaciones, sus propias vivencias, sus propios recorridos profesionales, y número de cosas, ¿bien? Sus propios modelos mentales. Por lo tanto, el escuchar, nosotros decimos que es el oír más el interpretar, el oír y el ver, porque no solamente es el oír el lenguaje, sino también el observar todo esto que decíamos del lenguaje no verbal. Sí. ¿Bien? Entonces, es el oír, es el observar, más el interpretar. Sí. ¿Bien? A eso yo le doy un sentido. Y por supuesto que el sentido es individual. Ahora, si yo estoy, ¿cuál es el objetivo, digamos, de la comunicación efectiva o de la conversación efectiva? Es achicar esa brecha que puede existir cuando yo estoy en el hablar entre lo que yo quiero transmitir y lo que vos podés escuchar. Okay. Cuando estoy en el escuchar, también me hago cargo de achicar esa brecha entre lo que vos me estás diciendo y lo que yo estoy escuchando. Perfecto. Entonces está esa brecha y de alguna forma podemos achicar esa brecha, chequeando la escucha, por ejemplo, o parafraseando, por ejemplo, que creo que son herramientas importantes para acortar esa brecha. Quería leer solamente un par de comentarios antes de continuar. Nice Santander, por ejemplo, dice, tal como dice el libro, Los Cuatro Acuerdos, sé impecable con tus palabras. Y fíjate que aquí Carmen Luz Casanueva, que fue compañera mía en el Magíster, hicimos la tesis juntos, siempre es un placer escuchar al gran maestro Anzorena, dice Carmen Luz. Y qué mejor que en una conversación con Gabriel. Abrazo a los dos, dice Carmen Luz. Ok, sigamos adelante entonces tenemos escuchar en profundidad. ¿Qué sigue? La tercera competencia conversacional es indagar con maestría. ¿Bien? Es decir, por eso decíamos que cuando hablamos muchas veces exponemos y otras veces indagamos, hacemos preguntas. Las preguntas básicamente las hacemos con dos grandes objetivos. Recién decíamos que indagar es una de las herramientas que tenemos para chequear nuestra escucha, para
escuchar en mayor profundidad, para buscar nuevas información, a ver si estoy escuchando bien, si estoy interpretando correctamente lo que vos me querés expresar, etcétera, etcétera. Pero también hay otro objetivo, no solamente indagamos para escuchar en mayor profundidad o escuchar mejor. El otro gran objetivo es indagamos para guiar procesos de pensamiento. ¿Bien? Y esto también es una herramienta muy importante en el coaching, es fundamental, y también en el liderazgo. Porque yo puedo hacer preguntas para evocar otras formas de pensar, para relacionar con otras cosas. Esto que me estás diciendo, ¿se podría ver en relación, lo podrías ver de otra manera? Esto que me estás diciendo, ¿lo podés conectar con aquello que me dijiste? Esto que me estás diciendo, ¿qué emoción te provoca cuando me lo contás? Es decir, las preguntas abren mundos de posibilidades, mundos de observación, cosas diferentes, ¿no? Ese es el poder de las preguntas, es algo que los coaches usamos cotidianamente. Una vez leí una, perdón que interrumpa, creo que hay un punto que lo que estás diciendo me parece muy valioso y lo conecté justamente, con una frase que una vez leí que dice, vivimos en un mundo creado por nuestras preguntas, o vivimos en el mundo que es creado por nuestras preguntas. Eso me parece, lo quise mencionar porque creo que lo conecto con cómo las preguntas abren espacios de reflexión y formas de mirar diferentes. Totalmente. Sí, eso. Por eso nos habla del coach y los coaches nunca damos una respuesta, nunca damos un consejo, nunca damos una orientación. Esto lo hacemos lo puede hacer un consultor o un asesor. Es decir, el coach hace preguntas diferentes. Ese es el rol del coach. La profesión del coach tiene mucho más signos de interrogación que signos de admiración. Es el mundo de las preguntas diferentes. Está buenísimo. Y yo creo que quizás como consejo práctico, quizás desde mi experiencia, para aquellas personas que quieren desarrollar más el arte de indagar a través de preguntas para crear posibilidades diferentes en sus lugares de trabajo, una es en realidad empezar a diseñar de forma espontánea preguntas que puedes hacerle a tu equipo. Por ejemplo, ¿qué hace que este equipo sea extraordinario? ¿Cuáles son los puntos positivos de este equipo de trabajo? ¿Qué hace que, por ejemplo, esta relación sea efectiva? Y son preguntas que quizás se pueden hacer en un contexto laboral y podrían abrir conversaciones para capitalizar o amplificar aspectos que estaban ahí durmiendo y se pueden entonces amplificar luego. Está buenísimo. Sí, dale. Lo que tú me estás diciendo es súper importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido entrenados en la vida, entre comillas, por nuestros padres, por nuestros colegios, por nuestro sistema educativo, para mirar para afuera. Es decir, para buscar respuestas en el afuera, ¿no? Entonces, cuando decimos, che, hay que ser exitoso, entonces enseguida miramos cuáles son los modelos de éxitos que nos propone la sociedad, o los mandatos familiares. Ahora, cuando uno hace preguntas, y si vos escuchás las preguntas que vos ponías como ejemplo, lo que hace la pregunta es mirar para adentro, invita a la persona que encuentre sus propias respuestas. Esto es lo que hace un coach. Es decir, no da respuestas, sino que hace preguntas para que la persona reflexione y encuentre sus propias respuestas. En la convicción, las respuestas más importantes y más trascendentes nunca están afuera, siempre están dentro nuestro. Wow, eso si nosotros me parece una frase. Hacemos esta introspección en oro. Creo que las respuestas más importantes están adentro. Y fíjate que hoy día, a mi juicio por lo menos, Oscar, la información hoy día está tan accesible. Vivimos en una era que un amigo mío llama de la infoxicación. Hay tanta información. Tú buscas lo que quieras en Google y lo vas a encontrar. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son aquellas respuestas que solamente se encuentran dentro de ti? ¿Cuáles son aquellas respuestas que Google no tiene, pero quizás tú sí? Digamos como pregunta así para la gente que nos está escuchando, ¿no? Claro, claro. No sé cuáles son, porque sí tengo la certeza de que cuando las preguntas relevantes que uno se puede hacer
solo va a encontrar respuestas dentro de uno. Es decir, Carl Jung, ¿no?, que es un conocido referente del mundo de la psicología, decía, cuando uno mira para afuera, sueña, pero cuando mira para adentro, despierta, ¿no? Es decir, sí, tiene que ver con esto, es decir, lo más relevante es invisible a los ojos, decía el Principito. Sí, está buenísimo. Ok, entonces eso sería, entonces estamos en indagar, ¿cierto? Sí, vamos a la cuarta competencia conversacional, que yo le llamo entrar en sintonía. Ya no tiene que ver con cosas específicas que uno hace individualmente, sino yo entro en sintonía con el otro. Digamos, esta competencia lo que se hace cargo es del vínculo. ¿Qué tipo de vínculo estamos construyendo en esta conversación? ¿Estás sintiendo cómodo? ¿Estamos generando una emocionalidad funcional para lo que queremos conversar? Esta conversación, esta manera mía de decir y de conectar contigo, ¿abre tu escucha o la cierra? Estoy puesto en un lugar de soberbia, de arrogancia, de autoritarismo que cierra tu escucha y te pone en la defensiva, o estoy generando un vínculo de confianza, de apertura, de entrega a la conversación. ¿Bien? Entrar en sintonía tiene que ver con eso, ¿no? Es como una traducción en programación neurolingüística, le llaman entrar en rapport, ¿no? Es decir, es como una conexión que tiene que ver no tanto con el contenido, con lo que digo, sino con el cómo lo digo, con el proceso de la conversación, con esta ida y vuelta, esta dinámica relacional que generamos en una conversación. ¿Bien? Está muy increíble eso, y mencionaste el tema de la confianza en el vínculo conversacional, que me parece tan importante para generar espacios virtuosos, digamos. Y a la gente que nos está escuchando, les doy otra pregunta, a ver si quieren compartir sus respuestas también en el chat, que es, ¿cómo se puede generar confianza durante una conversación? Esa es la pregunta. ¿Cómo se puede generar confianza durante una conversación? Creo que... Sí, dale, sí, dime. No, termina la pregunta, no, por ahí te interrumpí, ¿no? No, creo que está bueno eso, porque creo que para mí, desde mi perspectiva, Oscar, la confianza es la base que permite que el vínculo y la conversación sea profunda y productiva. Sí, absolutamente de acuerdo. La primera pregunta es, ¿qué es la confianza? La confianza es una emoción. Uno siente confianza, no es que piensa la confianza, la siente. ¿Sí? Entonces, la siente en el cuerpo, como toda emoción. Si uno siente miedo, si siente temor, si siente bronca, si siente confianza, uno siente confianza o siente desconfianza. Ahora, como toda emoción, nos predispone para un tipo de acción, ¿no? Es decir, cuando uno dice, estoy con bronca, bueno, seguramente hay cosas que voy a hacer y hay cosas que no puedo hacer con bronca, no puedo pensar claramente, ¿no? Y si uno piensa en la confianza, ¿qué acciones uno hace cuando tiene confianza, cuando siente confianza? Y es esto, la apertura, tengo tranquilidad para decirte lo que pienso, lo que siento, comparto con vos cosas personales, cosas íntimas, porque siento confianza. Siento que vos no me vas a traicionar, que no vas a decir, no sé, si generamos un vínculo de confidencialidad, vas a mantener ese compromiso. Ahora, si siento desconfianza, automáticamente todo ser humano instintivamente se resguarda. O se cierra, o levanta una barrera, o hace como, ¿no? Es decir, esto que muchas veces socialmente ponemos una cara, pero en realidad hacemos otra cosa. Bueno, es decir, se preserva. Lo bien que hacemos, pues si sentimos de confianza, en realidad, tanto la confianza o la desconfianza surge de un juicio que hacemos acerca del interlocutor. Si yo tengo el juicio de que vos no me vas a juzgar, de que vas a mantener tus compromisos, de que vas a actuar de buena fe, que sos una buena persona, etcétera, etcétera, siento confianza. Ahora, si tengo el juicio que vos no vas a mantener tu palabra, que si decís una cosa vas a hacer la otra, etcétera, etcétera,
naturalmente surge la desconfianza. Por lo tanto, muchas veces hay un vínculo largo, por lo tanto hay una construcción previa de confianza o desconfianza, y muchas veces la generamos en el momento, porque, no sé, no nos conocemos, pero empezamos a conversar, y bueno, yo voy sintiendo, porque también no es que solo pensamos, también vamos sintiendo qué nos transmite el otro. ¿Bien? Y ahí voy sintiendo confianza o voy sintiendo desconfianza. Esto es natural, es automático. Eso es tan potente y solamente te quería compartir que yo soy un fanático del mundo natural y de los animales y últimamente he estado viendo muchos videos que se los recomiendo también a aquellos que les interesa el asombrarse por la maravilla de la naturaleza y los animales. La BBC tiene varios videos en YouTube sobre la conducta de distintos animales, desde los insectos hasta los elefantes, con unas tomas de videos, Oscar, que son impresionantes. Y ahí, cada vez que veo a los animales, me conecto mucho con el sentir miedo o el sentir confianza, porque el animal tiene esto del miedo en el cuerpo, a flor de piel. Cuando siente algún tipo de acecho, inmediatamente, ¿qué ocurre? Se aleja. El miedo produce lejanía. Absoluto, claro. Hay tres acciones básicas del miedo, que es huir, atacar, paralizarse. Sí. Esas son las tres. Porque es una emoción básica que no solamente tenemos los humanos, también tienen los animales. Muy increíble. Algunos comentarios respecto a la pregunta que yo había hecho antes, cómo generar confianza en una conversación. Dice un tocayo tuyo, Oscar Jesús Pérez, dice, escuchando con sinceridad y empatía. Joana Grignafini dice, con honestidad. Carmen Luz Casanueva dice, para generar confianza es vital apreciar la coherencia en el otro. Está potente ese tema de la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Creo que podría estar conectado con eso. Y también Carmen Luz menciona el tema de seguridad psicológica, que es un tema también muy importante. ¿Cuántas competencias llevamos? Llevamos 4 y cierro con la última, Dale. si no se nos va el tiempo, que es conversar en forma constructiva. Fíjate vos, que yo te decía, las 3 primeras tienen que ver con cosas que yo hago, la cuarta tiene que ver con el vínculo que establezco, la quinta, conversar en forma constructiva, tiene que ver con la actitud. No es una acción, sino con qué actitud yo entro a la conversación. Entro con una actitud de quiero ganar la conversación, quiero tener razón, quiero imponerte mi punto de vista. Con esa actitud, aunque yo tenga todas las otras competencias, automáticamente va a estar guiada esa conversación hacia un lugar donde yo me quiero imponer al otro o quiero aplastar al otro. Ahora, si yo entro con una actitud, como bien decían algunos de esos mensajes, de apertura, de respeto a la opinión del otro, aunque sea diferente, Humberto Maturana, que fue uno de mis maestros, me enseñó una distinción que para mí me marcó, que era, una cosa es aceptación y otra cosa es tolerancia, ¿no? Él decía, cuando yo digo tolero al otro, lo que estoy haciendo es reprimiendo una emoción de rechazo al otro. Ahora, si yo acepto que el otro es un auténtico otro, que tiene una otra opinión, que tiene otro punto de vista, que yo puedo coincidir, no coincidir, pero es el otro. Entonces, la actitud de aceptación hacia la diversidad, hacia la diferencia, es muy importante en una conversación. La actitud de empatía, de ponerme también en el lugar del otro, ¿bien? De la aceptación. Bueno, ¿de qué actitud yo entro a una conversación para que realmente sea constructiva, ¿no? Entonces, para mí, la idea de construir una conversación constructiva donde agreguemos valor, donde los dos podamos aprender, donde nos pongamos o no nos pongamos de acuerdo, los dos salgamos enriquecidos. Si seguimos pensando distinto, al menos no destruimos nuestro vínculo, porque en una conversación no solamente es lo que se dice, sino el cómo se dice, y puede ser que hoy no nos pongamos de acuerdo y mañana sí en otro tema.
¿Bien? Por lo tanto, en una actitud, en una relación permanente, como puede ser, no sé, el liderazgo, como vos pedías, mantener el vínculo y mejorar el vínculo también es un objetivo de la conversación. Yo creo que esto es tan importante, tan básico, las competencias conversacionales, que muchas veces, como dijiste al principio, Oscar, están en modo muchas veces de transparencia y creo que el desafío para muchos es cómo pasar del saber al hacer. Porque yo lo he leído esto en tus libros y lo he escuchado de ti ahora maravillosamente explicado en esta conversación de forma condensada, temas que son tan amplios, que eso también admiro mucho de ti. Y yo creo que el desafío está en cómo un líder o una persona de carne y hueso, como tú y yo, cómo pasamos del saber estas competencias en los libros o escuchándolo de ti, por ejemplo, cómo pasamos del saber a la hacer y a la aplicación de esto. Bueno, cuando la palabra competencia ya te define algo. Es decir, la competencia no es únicamente saber, sino que tampoco es saber hacer, que sería el saber más el hacer, sino es saber actuar. Quiere decir, saber hacer esa acción específica en distintos ámbitos, en distintos dominios. Porque yo puede ser, es decir, por eso la idea de ser competente, a veces uno es competente en esta conversación, pero no soy competente conversando, no sé, o con mi mujer, o con mi jefe, o con mi equipo. ¿Por qué? Porque el ámbito, el vínculo, el contexto determina también mi capacidad o mi idoneidad para el saber hacer. Una competencia tiene 3 elementos básicos. El conocimiento, que es el saber, la destreza o la habilidad, que es el saber hacer, y la actitud, que hablábamos antes. La actitud que te condiciona de qué manera pones en acto este saber hacer. Bien. Además, en ese aprendizaje muchas veces no es aprender algo nuevo, porque todos hablamos, indagamos, escuchamos de chiquito. Entonces, muchas veces ese aprendizaje es un reaprendizaje. ¿De qué manera escucho diferente? Por eso es todo un proceso. Claro. Generalmente uno no aprende esto únicamente leyendo un libro. El libro claro. Es muy importante para abrir la cabeza, para darte cuenta de que todo lo que hacemos lo podemos hacer mejor, de forma más efectiva, con menos costo en nuestra vida. Pero realmente lleva un entrenamiento, muchas veces un desaprender y un reaprender. Me encanta ese enfoque que también siempre percibo en tus libros, que al final, por el hecho de ser competencias, entonces, por definición, son entrenables, y eso yo creo que requiere, a mi juicio, la forma en que yo lo planteo, por lo menos en mis programas, es que requiere repetición, feedback y calibración luego para poder ir mejorando. Oscar, yo me siento tan agradecido de haber podido compartir e inmortalizar esta conversación al estar grabándola también. Y para aquellas personas que quieren saber más acerca de ti y de tus programas, ¿cómo puede acceder a eso? Bien, ponemos algunos mojones para que nos busquen. Nuestro sitio web es www.dpo Consulting. Es decir, DPO es Desarrollo Personal y Organizacional, DPO Consulting, con G final.com. Ese es nuestro sitio web. De todas maneras, si googlean, ponen Oscar Anzorena o DPO Consulting, van a aparecer miles de búsquedas en Google. Mi mail personal es oscar@dpoconsulting.com. Por si alguien quiere comunicarse, lo mismo que si me buscan, no sé, en LinkedIn o en Facebook o en cualquiera de esas redes, me van a encontrar. Bien. Genial, Oscar, yo te quiero agradecer. También pasó otro sí. Anuncio, otro sitio web que yo tengo donde están mis 4 libros, es librodecoaching.com.ar.
¿Bien? librodecoaching.com.ar o maestriapersonal.com. Ahí están mis 4 libros. Y se los recomiendo a todos los que nos están escuchando, los libros de Óscar Anzorena. Si te interesan temas de liderazgo, coaching, comunicación, crecimiento personal, desarrollo organizacional, creo que para mí son esenciales. Así recomendados todos los libros para todos. Óscar, yo te quería agradecer por tu tiempo y tu generosidad en esta conversación. Bueno, yo estoy agradecido por la invitación y por la posibilidad de conversar justamente y de poder compartir este espacio con toda la gente que te escucha y te sigue. Así que, bueno, gracias. Me despido entonces. Muchas gracias, Óscar. Nos vemos. Suerte. Chao, gracias. Yo me quedo solamente un segundo más, como digo siempre, para recordarles que mi libro Créete el Cuento ya está disponible para todos aquellos que quieran saber más acerca de mi libro. Pueden encontrar más detalles en mi sitio web, que ahí se los estoy mostrando, gabrielfurman.cl. Créete el Cuento es un libro que escribí con mucho cariño, que habla sobre esto, sobre un método de 3 pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. Está disponible para ti en mi sitio web. También los invito a suscribirse en mi canal de YouTube. Si me buscan por mi nombre, van a poder acceder ahí a todas las entrevistas que he hecho con líderes sobre liderazgo. Líderes que son líderes para mí acerca de temas de liderazgo, comunicación, crecimiento personal. Están ahí disponibles para ti. Y también los invito a suscribirse en mi podcast, en Spotify, en Apple Podcast, o sea, donde sea que escuches podcast. Está ahí sazonando tu liderazgo para que te puedas inscribir y así entonces acceder a ese contenido. Les deseo mucho éxito y espero que muy pronto podamos seguir aprendiendo juntos en un próximo episodio. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.